¿Qué pasa con los acuerdos en el Congreso de la República? ¿Qué información se ha tenido de citaciones a funcionarios de gobierno para establecer lo que sucedió con la destitución de la ministra de Comunicaciones? Hoy conversación directa con el diputado Orlando Blanco del partido Voz. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y quiero contarles que hoy nos acompaña el diputado Orlando Blanco del partido Voz. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido. Gracias, Alejandra. Un saludo a toda su audiencia. Bien, muchas gracias. Cuénteme, la semana pasada hubo un caso que llamó poderosamente la atención relacionado con todo lo que está pasando en el Ministerio de Comunicaciones, los contratos. Ustedes hicieron una citación a donde acudieron diferentes secretarios del Ejecutivo después de la destitución de la ministra de Comunicaciones. ¿Cuáles son las conclusiones a las que ustedes llegaron después de haber escuchado los argumentos de estos funcionarios? Bueno, nosotros creemos que el Ministerio de Comunicaciones es el ministerio que tradicionalmente se ha utilizado para el tema de la corrupción, principalmente el tema de la obra pública. Esto se exacerbó en el gobierno anterior y creo que esa exacerbación fue producto del control que se llegó a tener por parte de la alianza oficialista de diferentes entidades del Estado. Siempre se habló del tema de la cooptación del Estado, pero el control que se tuvo fue enorme. Se tenía el control de las Cortes, se tenía el control del Congreso, se tenía el control de la Contraloría, de la Procuraduría de Derechos Humanos y una gran incidencia en el ente de investigación. Y esto de una u otra manera hizo que se actuara prepotentemente, abusivamente en el manejo del poder público delegado en los ministros, pero también torpemente, ¿verdad? Porque no solo hicieron lo que hicieron, sino que además lo hicieron mal por esta confianza que les daba el hecho de creerse inmunes e impunes ante cualquier posibilidad de investigación que se diera. No contaban con que no iban a pasar a segunda vuelta, no contaban con que iban a perder las elecciones y esto hizo que hicieran del manejo del erario nacional una serie de situaciones que al final de cuentas hoy estamos sacando a luz diferentes diputados, diferentes investigaciones que están haciendo. En torno a esto, pues básicamente la idea era que los funcionarios de gobierno, en este caso la secretaria privada de la presidencia y el secretario de Comunicación Social de la presidencia nos pudieran comentar cuáles eran las razones que estaban detrás de la destitución de la ministra Yasmín de la Vega. Nos llamó la atención que llegaran acompañados del secretario general. Nosotros vimos al final de cuentas como una actitud a la defensiva ahí, ¿verdad? Como que si dicen iban a tratar de ver si nosotros nos resbalábamos en algo para tratar de luego generar algún tipo de acción, innecesario, ¿verdad? Nosotros somos muy claros, muy enérgicos, sí, pero muy claros, muy respetuosos en cuanto al tema, pero básicamente lo que queríamos era indagar por qué se había destituido a la exministra, ¿verdad? Ellos lo que expusieron es que el presidente de la República generó un control de chequeo de los pagos que se están realizando en el Ministerio de Comunicaciones. Y para eso creó una instancia que no está oficializada, pero que de facto funciona, que está integrada por el ministro de Finanzas Públicas, por el propio presidente y por quien ejerce el cargo de ministro de Comunicaciones. Ahí se discuten cuáles van a ser los pagos a las empresas en el Ministerio de Comunicaciones. Esto no debería de ocurrir, en principio, ¿no? Porque para eso se tiene el Ministerio de Comunicaciones. Los pagos deben de darse a través de un proceso que está normado en la ley de contratación y en los reglamentos propios del ministerio, en los que los anticipos se dan en función de las empresas a las que se les adjudican los eventos y el pago de las estimaciones se da
cuando existe un informe de la empresa supervisora de los que avala los avances correspondientes para que se pueda llegar a otorgar la estimación correspondiente. Pero el presidente decidió generar este mecanismo, que tampoco es nuevo, siempre lo han tenido en muchas ocasiones los presidentes, pero lo han tenido para tener el lugar así como el rastro, ¿verdad? Porque ahí es donde se destazan las vacas, ¿verdad? Y se destaza, se decía a quién se le apoya, a quién no, ¿verdad? Y pues bueno, ellos generaron un listadito, a esto se les va a pagar, y resulta que la ministra le terminó pagando a algunos otros, ¿verdad? Hasta ahí la versión del gobierno que es creíble en el sentido de que la ministra incumplió esa directriz de parte del presidente y esto motivó su salida, ¿verdad? Hay otras versiones que también apuntan a que la ministra no incluyó a otras empresas que sí quería el presidente y que sí quería el partido gobierno que se incluyera. Esto está por verse, ¿verdad? Pero Porque digamos a criterio de ustedes como diputados en la bancada Voz, ¿qué argumentos pesan más? Si bien es cierto, ustedes habían invitado también a la ministra de Comunicaciones, ella no llegó a las citaciones, pero después de escuchar a los funcionarios del Ejecutivo, y entiendo que ustedes también dieron seguimiento a las declaraciones que ella dio en conferencia de prensa, ¿qué pesa más? nosotros creemos que en verdad la ministra se saltó las trancas, ¿verdad? Y que ya la ministra empezaba a tener una tendencia de tener un pool de empresas consentidas, como lo han tenido todos los ministros, y empezó a pagarles algunas así eh, muy reiterativamente. Sin embargo, a ver si el gobierno no se metió un tiro en el pie, ¿verdad? Porque ahora habrá que ver qué otros pagos vienen. El Ministerio de Comunicaciones en los primeros 15 días pagó casi 325 millones de quetzales, los primeros 15 días de este año, es decir, todavía en el periodo de Yamatei, cosa que no es común, ¿verdad? Y en el actual gobierno llevan alrededor de 275 en las diferentes unidades ejecutoras. Ahí está. Nosotros tenemos el listado de las empresas a las que se le ha pagado y le vamos a dar seguimiento a los pagos que se van a realizar esta semana. Estamos a fin de mes y los pagos que van a venir hacia adelante, porque sería contraproducente para el gobierno que empresas que estuvieron vinculadas al gobierno anterior, pero que fundamentalmente también participaron en el financiamiento del intento de golpe de Estado, pues resulten con pagos en las próximas estimaciones que se están aprobando en el Ministerio de Comunicaciones. Por eso le digo, es bastante seria la situación porque hay muchos proyectos de tramos importantes en el país que están adjudicados a empresas vinculadas a la corrupción, a empresas vinculadas al financiamiento del partido de gobierno del periodo pasado, vinculadas a financiamiento de campañas electorales, no solo de la alianza oficialista, sino de otros partidos que estuvieron votando con ellos en el Congreso de la República, y que ahora la gran pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno de Bernardo Arévalo? ¿Les va a pagar a esas empresas o no les va a pagar a esas empresas? Bueno, sacó a una ministra por pagarle a unas empresas que él no quería que se le pagaran. Y ahora, ¿qué va a ocurrir cuando estas empresas lleguen con las estimaciones correspondientes? ¿Les va a pagar o no les va a pagar? A sabiendas de que muchas de estas empresas financiaron el intento de golpe de Estado en su contra. Ahora bien, pareciera que hay un vacío de información, diputado. Por un lado, la ministra, aunque, bueno, ella acepta que sí se habían establecido esos criterios de parte de la Presidencia de la República, pues ella tomó sus propios criterios para hacer estos pagos. Y el presidente en la conferencia de prensa, pues dice que perdió la confianza en la ministra, por falta de confianza, toma la decisión de destituirla. La pregunta acá es, ¿por qué razón se decide a hacer pago a estas empresas? Aunque la ministra lo explica, queda la duda sobre si hay aquí favoritismo o hay otros intereses. Eso no se ha aclarado y no hay denuncias tampoco.
Yo creo que la ministra estaba beneficiando ya a algunas empresas, ¿verdad? Y la idea nuestra era que nos dijeran entonces por qué no la habían denunciado, ¿verdad? Al final de cuentas, ellos lo que plantearon es que básicamente habían criterios de que no se iban a repetir pagos en meses subsiguientes, sino que iban a ser cada 3 meses los pagos a las empresas, que se elaboró un listado y que la ministra se saltó las trancas. Eso fue básicamente lo que ellos dijeron. Me parece a mí que es un criterio político. Que se ¿Pero usted puede... cree entonces que sí se tenía que haber presentado una denuncia por Yo estas creo acciones? que tenían que haber presentado la denuncia si habían elementos, pero al final de cuentas, la infracción, ¿verdad?, cometida por la exministra es que le pagó a empresas que no estaban en el listado que había conformado. No, no hablaron de ilegalidades, no hablaron de estimaciones que no correspondían a hacerse los pagos. Hablaron de que se le estaba pagando a empresas que no estaban en el listado conformado en esta triada integrada por Yasmín de la Vega, Jonathan Mencos y Bernardo Arevalo. Y a criterio de ustedes, el análisis que hicieron posterior a recibir las respuestas de los funcionarios, ¿creen que esto es así? ¿Creen ustedes que Nosotros hace les, falta analizar más para nosotros ver les si hubo o no creemos, ilegalidades? les creemos a estos funcionarios, pero creemos que no solo esas fueron las razones. Creemos que hay otras dos razones de peso. Una es que hay empresas que tenían o que querían que se les pagara y no se les pagó, ¿verdad? Aquí hay un antecedente importante y es que el Ministerio Público mandó una carta a la ministra de Comunicaciones unas 2 semanas antes de estos hechos, en los que le pedía información si le había hecho pagos a una serie de empresas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está rumoreando en el Congreso? Lo que se está especulando en el Congreso es que algunas empresas pudieron haber sido financistas de el partido Semilla en campaña y que no estaban en el listado y que estaban pidiendo estar en el listado y que esa pudo haber sido una motivación. La otra motivación que para nosotros hubiera sido como la más atendible, ¿verdad?, por parte de la decisión del gobierno era que la ministra no estaba dando la talla, ¿verdad? Es decir, la ministra a estas alturas llevaba una ejecución muy baja de los recursos destinados para este año y eso tiene un impacto no solo en el mantenimiento de la infraestructura vial del país, sino también en el impacto que eso tiene en la economía del país y la ejecución presupuestaria de este ministerio muy baja. Nosotros hubiéramos creído que el presidente hubiera tenido razones de sobra para plantear esto, ¿verdad? Es decir, la ministra no está funcionando, entonces mejor hago un recambio. Y el otro elemento básico es que la ministra tampoco estaba denunciando las empresas con más corrupción del gobierno pasado. Sin embargo, ¿verdad?, era la funcionaria que más denuncias había presentado del nuevo gabinete de gobierno. Ahí hay una contradicción, pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Que la ministra había colocado algunas denuncias que nosotros hemos denominado pipiripau, ¿verdad? Unas denuncias O muy sea, no eran leves, contundentes, según ustedes. no eran contundentes al nivel y al grado que llegó la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones en el gobierno pasado. Se tenía que haber presentado una serie de denuncias. Y le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, por solicitudes nuestras de auditorías especiales, la Contraloría hace alrededor de 20 días presentó una denuncia por más de 7.000 millones de quetzales en contra de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, básicamente por dos grandes temas. Uno, los proyectos incluidos en el decreto 21-2022 del Congreso de la República por más de 6.000 millones de quetzales, 6.800 millones de quetzales más o menos, y el denominado proyecto de escuelas bicentenarias por más de 250 millones de quetzales. Nosotros como bancada presentamos uno
también en contra de este acuerdo del 2022 por más de 800 millones de quetzales. Presentamos uno por más de 500 millones de quetzales por el tema de las escuelas Bicentenario. Presentamos uno la semana pasada por los pasos a desnivel de la calzada Roosevelt y el de la avenida Petapa por más de 150 millones de quetzales. Presentamos otro la semana pasada por más de 54 millones de quetzales por las denominadas cocinas dignas. Y la ministra, pues las denuncias que había colocado eran algunas muy esporádicas y muy poco relevantes de cara a los niveles de corrupción que hubo. Incluso hay que recordarse que una fue casi obligada a hacerla, la denuncia de las situaciones de las gradas eléctricas del aeropuerto internacional La Aurora, producto de la presión que se ha estado haciendo, pero la ministra de verdad las denuncia muy pocas. Y sin embargo diría que es la ministra que más, o era la funcionaria que más denuncias había presentado. Pero llama la atención algo, diputado, por ejemplo, en el caso de trata de personas, lo que se denunció que existía en el Ministerio de Comunicaciones, de eso ella no presentó denuncias y se actúa hasta que se conoce de la remoción de la funcionaria, porque cree que sucedió eso si era una información que estaba circulando desde días después de haber tomado posesión el nuevo gobierno. Sí, es uno de los casos que nos llamó altamente la atención porque cuando yo escuché el reportaje del medio que dio a conocer Con esta criterios, sí. información, sí, lo que la ministra detalla ahí es que ella desde principios de gobierno alertó a el presidente, tengo entendido, y le había estado comentando al comisionado presidencial contra la corrupción, y la ministra pudo haber omitido denuncias, ¿verdad? Porque ella tuvo conocimiento y lo dijo en varias entrevistas, incluso después en conferencias de prensa que estuvo dando ella, que desde muy inicio de gobierno ella tuvo conocimiento de esto y que desestructuró esa red, por lo que yo entendí, pero no interpuso las denuncias correspondientes. Entonces queda en entredicho el tema de si el gobierno tenía que haber puesto denuncias por este hecho, y ahora incluso cabe preguntarse si no va a haber deducción de responsabilidades contra la ministra, al menos por... Pero parece que el Ejecutivo no va a presentar ninguna denuncia. En todo caso, ¿de quién sería la responsabilidad de darle seguimiento a esto, tanto al tema de trata de personas como a la ejecución de obras y lo que está pasando con las empresas? Si bien es cierto, pues el Ministerio Público tiene algunos casos, o sea, del lado del Ejecutivo, ¿qué se puede hacer? Aquí la responsabilidad fundamental es del nuevo ministro de Comunicaciones, ¿verdad? El nuevo ministro de Comunicaciones tendrá que identificar los casos de corrupción que estaban ahí, tendrá que plantear una posición en cuanto a este mecanismo. El presidente va a seguir manteniendo este mecanismo en el que va a llamar mensualmente o cada 15 días al ministro de Comunicaciones, al ministro de Finanzas, y van a decidir a ellos a quién se le paga o a quién no se le paga. Un dato importante es que ellos sí plantearon que el tema de la temporalidad, es decir, pagos cada 3 meses, era básicamente porque el compromiso de la obra contratada era muy alto y que entonces no se podía estar pagando a todas las empresas, sino que se tenía que estar dosificando el presupuesto correspondiente. Me parece que aunque el argumento es válido políticamente y entendible, técnicamente no es atendible, ¿verdad? Lo mejor sería que los criterios de pago de la obra pública fueran criterios técnicos y no políticos, ¿verdad? Para garantizarse que la calidad de la obra pública, la temporalidad de los pagos corresponda a que el avance físico es el adecuado para que el desembolso financiero subsane este avance físico y no que sea un criterio político desde un despacho.
Diputado, ¿usted cree que en general las diferentes denuncias de parte de diferentes dependencias del Ejecutivo que se han presentado al Ministerio Público corresponden a la lucha contra la corrupción que ellos prometieron en campaña? No, ¿verdad? Un tema que nosotros identificamos, nosotros los primeros meses, a nosotros nos dimos a la tarea de invitar a la mayoría de secretarios, a la mayoría de ministros para conocer cuáles eran sus planes y cuál era el estado de situación en el que habían recibido la institución correspondiente. Y pudimos identificar dos, tres cosas que nos preocuparon. Una de ellas, y quizás la más importante, es que no vimos en muchos de estos nuevos funcionarios, los que integran el gabinete, el estar imbuidos ellos de el gran compromiso que tenían con el tema de la corrupción, ¿verdad? Y el combate a la corrupción. No vimos esa mística, ¿verdad? De funcionarios que tenían que haber entendido que ese era el mandato principal delegado por la ciudadanía a través del voto. Nos llamó mucho la atención porque nosotros pensábamos que los nuevos funcionarios iban a entrar con la espada desenvainada, como decimos los guatemaltecos, a podar todo el tema de la corrupción y no los vimos, de ¿Y a verdad. qué cree que se deba eso? ¿Es Yo porque creo son que funcionarios de diferentes instancias? Algunos no eran del partido. ¿Qué cree que hay ahí? parte es eso, ¿verdad? No, no creemos que sean malas personas, creemos que es un gabinete integrado por muchos técnicos sanos, ¿verdad? No involucrados en el tema de la corrupción, pero tampoco compenetrados en la dimensión de la lucha contra la corrupción que tendrían que haber emprendido. Entonces los vimos también haciéndose los locos a muchos y algunos un poco temerosos, porque en off, ¿verdad? Les hablábamos y les preguntábamos qué pasa. O sea, es que diputado, es que da mucho miedo, ¿verdad? Diputado, mire, es que no sabemos qué va a pasar si las denuncias las interponemos y de todo modo no va a pasar nada, yo solo me voy a exponer. Vimos mucha debilidad y hemos visto mucha debilidad en esto. Se lo comentamos reiteradamente al comisionado contra la corrupción. De hecho, cuando lo nombraron a él, empezamos a invitarlo a todas las citaciones, solo que para que estuviera como de testigo de honor y le decíamos, mire, vaya a contarle al presidente que sus ministros no quieren poner denuncia. Y ya lo dejamos de invitar porque de todos modos tampoco pasó mayor cosa, ¿verdad? Entonces, eh, sí vemos que no hubo esa compenetración por parte de muchos de los nuevos funcionarios, principalmente los que integran el gabinete, de esa tarea que se les fue delegada, de que era el tema de combatir la corrupción. Y lo peor es que el tiempo de gracia que le da la ciudadanía a un nuevo gobierno se está esfumando rápidamente. ¿Usted cree que ya está venciendo ese tiempo de gracia? Mire, yo creo que casi siempre se hablaba que era casi un año el tiempo de gracia para los gobiernos, pero la comunicación política, lo vertiginoso que ahora es la comunicación política por el tema de las redes sociales, hace también que se aceleren los tiempos. Y así como las redes sociales jugaron a favor de Semilla en la época de la campaña electoral, ahora también pueden jugar en contra. Yo creo que todavía la gente tiene esperanzas, ¿verdad? De que Bernardo y su equipo y su gobierno puedan hacer un trabajo. La gente ve que es un gobierno sano, ¿verdad? No ve gente vinculada a la corrupción, pero sí se está viendo un gobierno muy lento, muy pasmado, diríamos los guatemaltecos, y eso puede jugar en contra. Creo que todavía tienen ese margen con el que pueden jugar y ojalá que hagan los ajustes correspondientes porque estamos ya como que sin nada. La próxima semana empieza junio y es el sexto mes del año y seguramente a finales de junio se hará un balance de los primeros 6 meses de gobierno y si no cambian las situaciones, el balance puede ser negativo. Diputado, hablando de comunicación política, de diálogo, ¿qué pasa con los acuerdos en el Congreso de la República? Vea, yo creo que los acuerdos, creo que hay que hacer un análisis de cómo está el Congreso. Primero es que
hay un atrincheramiento del pacto de corruptos en sus diferentes expresiones políticas, llamadas bancadas allá en el Congreso de la República, que son alrededor de 60 a 65 diputados. Encontramos diputados vamos, fundamentalmente, una bancada grandota, diputados de valor, unionistas, todos, eh, algunos diputados de la UNE, ¿verdad? Por el fraccionamiento que se dio en la UNE, diputados de nosotros, eh, quiero ver, si no me falta, por ahí anda, ¿verdad? Son alrededor de 60, 65 diputados ahí. Y luego hay una alianza que no es homogénea, es una alianza que se conformó de cara a garantizar el relevo constitucional, que se conformó de cara al 14 de enero, conformada por un variopinto de intereses y posiciones políticas e ideológicas en el Congreso, ¿verdad? Estimulada un poco por el tema de tratar de darle una respuesta a la sociedad y tratar de cambiar la imagen que la sociedad tiene del Congreso y trabajar por una agenda, ¿verdad? Proactiva. Esta alianza también estaba estimulada también por el tema de apoyar de alguna medida al gobierno, ¿verdad? De semilla en este tema, pero que se fue desmoronando muy rápido. ¿Por qué se fue desmoronando, diputado? Yo creo que por varias cosas, ¿verdad? Primero, creo que el contexto, el hecho de que Semilla no lograra mantenerse como bancada, ¿verdad? Eso le restó a Semilla su posición, su fuerza política como bancada, a pesar de tener ellos al gobierno atrás, ¿verdad? Luego creo que esto afectó los posicionamientos de algunos partidos políticos, acuerdos que Semilla incumplió con algunos de estos partidos políticos. Como por ejemplo. Mire, con nosotros, por ejemplo, la discusión fue de orden político, ¿verdad? De cara a la visión de país, pero hemos escuchado a otros partidos políticos que nos dicen, miren, es que no nos han cumplido. No sabemos a qué se refieren, ¿verdad? Porque tampoco entramos en ese tema, qué te ofrecieron, cuál fue la transacción. ¿Ustedes como partido son aliados de Semilla? No, mire, nosotros somos aliados de una agenda política de cara a rescatar el país, ¿verdad? El combate a la corrupción, de fiscalización ciudadana. No le debemos nada a Semilla, ni tampoco creo. Tenemos mucha coincidencia política, ideológica con Semilla. Los vamos a apoyar en todo lo que se necesite para sacar adelante al país, pero también los vamos a criticar en lo que sea necesario. Entonces, no nos consideramos así como aliados de nadie, de los que conforman esta alianza, sino que nos vamos a posicionar en cada coyuntura del lado correcto de la historia. Ese es un poco el Por tema. ejemplo, con esta iniciativa de reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, hace unos días conversaba con el diputado Samuel Pérez y él dice que está convencido que durante este receso parlamentario se van a lograr los acuerdos que no alcanzaron cuando la iniciativa de ley fue presentada al Congreso. ¿Usted cree que eso será así? Mire, yo no puedo hablar por los demás, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que usted percibe como diputado en el Nosotros Congreso? vemos que no tienen los acuerdos, no tienen los consensos. Cuando esa discusión se dé, nosotros vamos a estar en el pleno del Congreso y ahí la gente podrá ver nuestra posición y va a poder identificar nuestro voto. Entonces, pero ahorita no hay ni siquiera condiciones para que se dé la discusión en el Congreso porque muchas bancadas no están de acuerdo con que ni siquiera se discuta esta iniciativa y hoy yo me atrevería a decir que son la mayoría de diputados, incluso diputados que integran esta alianza. Es decir, si la votación fuera hoy, esa iniciativa de ley no pasa.
Si fuera hoy, no creo yo que se tengan los votos. Creo que se tiene que trabajar mucho en ese sentido. Creo que Semilla tiene que ponerse en una actitud más proactiva. Y no solo Semilla, sino quienes consideremos de que hay que rescatar una gobernabilidad en el Congreso para el bien común, que debería ser el quehacer del Congreso, pero lo veo complicado, lo veo ¿Y cómo complicado. cree usted que se podría alcanzar esa gobernabilidad en el Congreso de la República? Se lo digo porque, bueno, el diputado Samuel Pérez decía también que como se cerró el chorro, como ya no se dan los privilegios que se daban en anteriores legislaturas para algunos diputados para alcanzar esos acuerdos, entonces ahora es un poco más complicado lograrlo. ¿Qué opinión le merece eso? Creo que tiene razón, ¿verdad? Parte del estímulo en el Congreso y lo mal acostumbrado que dejaron el Congreso, los de la Alianza y los del Pacto la vez pasada, fue ese tema, que no se discutía nada porque era compra y venta de voluntades en el Congreso, y eso está haciendo, es parte de la dificultad. Pero también hay que ver que hay poca destreza política por parte de Semilla, ¿verdad? Para alcanzar los acuerdos correspondientes. Hay que plantear el diálogo, la discusión, la negociación política. La negociación per se no es mala siempre y cuando se haga sobre la mesa, sea explícita, pero también Semilla tiene que hacerse corresponsable del debilitamiento de la alianza. No solo es que ese tema, si ellos son autocríticos en el sentido más sano de lo que se necesita para el país, ellos también son corresponsables del debilitamiento de esta alianza que había empezado bien y que había empezado a dar buenos resultados para el Congreso, pero que lamentablemente se paró. ¿Cree usted que esa iniciativa se presentó fuera de tiempo? Si se hubiera presentado antes, En ¿habría parte, sido aprobada? en parte es eso, ¿verdad? En política no solo es importante el qué y el cómo, sino el cuándo, ¿verdad? El timing de los procesos, y creo yo que eso también coadyuvó a que eh, no se tuviera esto, pero además creo yo que no ha habido un trabajo político serio, ¿verdad? De parte del Ejecutivo hacia el Congreso. De hecho, había una relación como muy distante del Ejecutivo hacia el Legislativo que creo yo que era producto sobre todo de temores y de falta de destreza por parte el gobierno, porque no era que se replicara la experiencia anterior, simple y sencillamente era establecer nuevas reglas de relacionamiento, pero tener el relacionamiento con esas nuevas reglas, pero eso les ha costado mucho, ¿verdad? Y entonces hay mucha desconfianza ya en el Congreso. Según usted, ¿quién está ganando la partida? ¿Quién o quiénes en el Congreso de la República? Yo creo que en la coyuntura siempre hay que preguntarse quién gana, ¿verdad? En la coyuntura creo yo que el Congreso paralizado, los únicos intereses que sirve es a los intereses del pacto de corruptos, ¿verdad? Entonces hay que hacer un Congreso más dinámico que retome la actividad que traíamos. Traíamos buen ritmo, hombre, traíamos ya varias leyes importantes, pero errores, ¿verdad? Se pararon iniciativas importantes, la ley de alimentación saludable, básicamente la ley de competencia, ¿verdad? Entra la ley de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, y en estos entra la ley del Ministerio Público sin los acuerdos, sin tener los consensos correspondientes, y hay varias iniciativas de ley que están ahí. Mencióneme, diputado, 3 errores que a su criterio se han cometido en esta legislatura y que han parado el avance de diferentes leyes. Yo creo que un error fundamental fue romper la confianza por incumplimiento de acuerdos al interior de esta alianza que se había conformado, ¿verdad? Y ahí hay una responsabilidad directa de Semilla. Yo no puedo mencionar algún acuerdo en concreto porque los nuestros fueron políticos, pero sí he escuchado a compañeros y colegas de otros partidos políticos que plantean que no les cumplieron con lo acordado. Entonces hizo lesión la confianza,
¿verdad? Entonces, creo que el otro tema es el timing, ¿verdad? El tener la destreza de presentar las cosas en el momento en el que se tienen que presentar y no desaprovechar las coyunturas favorables. Creo que ese es un tema y eso es poca capacidad de lectura del escenario político en su momento. Y el otro tema es que eh, ha habido posicionamientos eh, políticos innecesarios en algunos casos por parte del partido de gobierno. Que Como por ejemplo, ¿Y qué le digo yo, por ejemplo? Temas en torno a comisiones que se crearon en el Congreso. El tema de la ley de competencia, por ejemplo, a nosotros nos molestó mucho, ¿verdad? El tema de la deriva que tomó la ley de competencia. Una ley de competencia que nosotros somos parte, nosotros la dictaminamos cuando el diputado Carlos Barreda era el presidente de la Comisión de Economía. Y sabemos que no era una ley perfecta, pero que estaban las condiciones para que se pudiera aprobar la ley. Y protagonismos innecesarios hoy tiene la ley prácticamente en la mesa del rincón, ¿verdad? Y con una serie de barrabasadas que se vienen para distorsionar lo que era una ley responsable. Este tipo de cosas son las que no deberían de ocurrir, ¿verdad? Y creemos que esto, pues, de una u otra manera, son cositas que van pesando para que las cosas se atranquen en el Congreso. ¿cree usted que se va a lograr alcanzar acuerdos en este receso parlamentario? No veo que se esté trabajando sobre ese tema, ¿verdad? Nosotros lo que vemos es que el Ejecutivo en este momento le interesa la ley de la ampliación presupuestaria, es lo único que hemos visto que se está moviendo. No vemos que se esté moviendo en otros temas, ¿verdad? Posiblemente alguna gente se suba y ahí se recompongan algunas de estas alianzas, porque cuando se habla de presupuesto se recomponen cosas en el Congreso, pero no veo yo que se esté avanzando. Sí veo que hay un trabajo en las diferentes comisiones, ¿verdad? Que se están trabajando dictámenes, se están trabajando análisis de iniciativas de ley, y porque como hoy sí se estaban leyendo las iniciativas de ley en el Pleno y se estaban trasladando a la comisión, cosa que no se hacía en la legislatura pasada, hoy las comisiones tenemos mucho trabajo, tenemos mucha discusión, y ahí sí veo que hay un trabajo, ¿verdad? Pero a nivel del Pleno lo veo complicado. ¿Qué sería determinante, según usted, diputado, para que se recuperara la alianza o que se alcanzaran algunos acuerdos en todo caso? Yo creo que lo básico es restablecer la confianza, ¿verdad? Y la confianza se establece teniendo palabra, ¿verdad? El tener palabra, que es una cuestión muy básica, pero muy poco frecuente ya en el Congreso, le está haciendo mucho daño la ausencia de seriedad en el manejo de los acuerdos. Creo que le está haciendo mucho daño al Congreso. Yo creería que lo que hay que hacer es establecer una agenda mínima, una agenda de consenso, cumplir con los acuerdos que se tengan que cumplir, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues restablecer la confianza para que se siga caminando. Bien, diputado, para ir concluyendo, me llamó la atención, volviendo al tema de las citaciones que ustedes han realizado, estuvo presente con ustedes funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores con otro caso que llamó la atención en los últimos días, y es estos contenedores que se quedaron varados en China. No hay una respuesta oficial de parte de ese gobierno. Vimos al portavoz que sí mencionó algo, pero hasta el momento no está claro qué fue lo que sucedió. ¿A qué conclusión llegaron después de haber escuchado a los funcionarios que citaron? Y el gobierno de Guatemala no tiene mayor información. Y la información que tiene es la que proviene de los exportadores guatemaltecos que tienen brokers o clientes que son los que colocan los productos en el mercado chino. Y no se tiene porque Guatemala ha evadido
formalizar las relaciones político-diplomáticas con el gobierno de China. Y esto, de una u otra manera, en situaciones como esta repercuten, pero aquí hubo un detonante, ¿verdad? Y el detonante de la crisis es la torpeza política a nivel diplomático de parte del gobierno. Básicamente se da porque el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller guatemalteco, decide viajar a la toma de posesión del nuevo presidente taiwanés y además se da una videollamada del presidente Bernardo Arévalo saludando al nuevo presidente taiwanés. Eso es entendido por parte de China popular como una agresión a su principio de unidad de una sola China, ¿verdad? Que es como el principio en el que ellos basan sus relaciones internacionales y de facto deciden ponerle un alto a las importaciones que tenían ellos de parte de Guatemala. Yo estoy seguro de que si hubiera ido un funcionario de segunda o tercera categoría a Taiwán no hubiera tenido el revuelo que se tuvo, ¿verdad? Pero el presidente decidió, hoy nos dijeron los funcionarios del Ministerio de Relaciones que fue el presidente el que decidió que fuera el canciller, ¿verdad? Entonces el presidente tiene que asumir la responsabilidad de cara a los efectos que esto va a tener, no con China, porque si aquí el tema no es si defendemos a Taiwán o si defendemos a China, el tema aquí es que se puso en riesgo, ¿verdad? El O trabajo. sea, serían las repercusiones comerciales, ve usted. Sí, porque mire, de venir exportando casi 400 millones al año, el año pasado ya bajamos a 82 millones únicamente. Eh, la región, toda Centroamérica en su conjunto, a pesar que solo Costa Rica tiene ahorita tratado de libre comercio con China, ¿verdad? Nicaragua está negociando, Honduras empezó a negociar el suyo, El Salvador está negociando. A pesar de eso, la ¿Qué le región, pidieron ustedes a los funcionarios que citaron sobre este tema? no, varias cosas, pero le termino la idea. La región está exportando a China 1.800 millones de dólares al año. Y Guatemala, de ese pastel que estamos exportando, únicamente estamos agarrando el 5%. ¿Verdad? Entonces aquí hay que ser un poquito más pragmáticos, más aventados en ese tema. Eh, Salirse de ese esquema de la Guerra Fría, ¿verdad? De análisis en cuanto a posiciones de geopolítica y ver más intereses más pragmáticos en materia económica. Nosotros lo que le pedimos era un análisis, no lo tienen, ¿verdad? No tienen información, ellos dependen de la información. Que estaban esperando a ver si lograban alguna comunicación con el gobierno de China. El gobierno de China no se siente obligado porque las relaciones son entre privados ahí a darle una respuesta al gobierno de Guatemala. Eh, Anunciaron que se iba a activar un mecanismo de solución amistosa a través de la Organización Mundial del Comercio. No sé si funcione. El gran problema aquí es que son productos perecederos de 5 contenedores de macadamia que estaban detenidos en los puertos de China. 2 siguen detenidos para inspección y 3 ya fueron devueltos, es decir, que vienen de regreso. ¿Y eso qué va a ocurrir? Estamos hablando de alrededor de que se pueden tener pérdidas inmediatas de alrededor de 30 millones de dólares, ¿ah? Que estamos hablando de 240 millones de quetzales, que eso va a repercutir en los pequeños productores de la costa, que son los que a través de entes asociativos son los que sacan su producto hacia China, que compra entre el 50 y el 60% de la producción de Guatemala de macadamia. En todo caso, ¿qué es lo que ustedes, después de haber escuchado a los funcionarios, les solicitaron al conocer esos argumentos? Primero, que tuvieran una información clara de cuáles son las repercusiones que tienen para los exportadores guatemaltecos, qué alternativas hay para estos productores, que nos presenten un plan de trabajo, porque ni siquiera se han reunido con los productores, lo hicieron de manera virtual. Le planteamos al Ministerio de Relaciones Exteriores que nos dé una explicación más al detalle de las decisiones de por qué
tomar esa posición política que tuvo este tipo de repercusiones y cómo van a asumir ellos la resolución del conflicto que ellos ocasionaron. Bien, y ya para ir concluyendo, diputado, su visión como parlamentario, usted ya nos hacía una radiografía de cómo está en este momento el tema de los acuerdos, pero yo le quiero preguntar, ¿quién tiene la fuerza dominante en este momento en el Congreso de la República? Yo creo que hay diferentes agrupamientos, ¿verdad? Hay un agrupamiento claro que tienen estos 65 votos del pacto, ¿verdad? Hay otro agrupamiento ahí en el que está la UNE que está en la alianza, ¿verdad? No la UNE que está con el pacto, sino la UNE que está en la alianza, Cabal, ¿verdad? Y Viva, que como son los más grandotes, ¿verdad? Son los que realmente pueden condicionar o no hacen. Mira, luego estamos los pequeños que tenemos más, incluso en mucha beligerancia, pero este agrupamiento está incidiendo mucho en el momento que está viviendo el Congreso, ¿verdad? Entonces, Semilla tendrá que reevaluar, ¿verdad? Su relación con estos partidos, recuperar esos niveles de comunicación, esos niveles de confianza con estos partidos, porque además tampoco nos estaban tomando mucho en cuenta a los pequeños, a nosotros nos llegaban a contar los acuerdos que lograban ellos con los de la UNE, con Cabal y con Viva, porque ahí ya tenían los votos, ¿verdad? Entonces a nosotros nos cuentan, pero sin embargo saben que tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Y entonces también nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para tratar de rescatar una alianza en el Congreso, no en torno al gobierno ya, ¿verdad? Pero sí en torno a una agenda que vuelva a darle una dinámica de beneficio a la población a través de las leyes o las acciones que se impulsen desde el Congreso. En una línea, ¿cuál cree que sería la clave para lo que resta del año en el Congreso de la República? Bueno, vienen procesos importantes, ¿verdad? Yo creo que el proceso de las Cortes va a marcar mucho la posición de los partidos de cara a la sociedad, de cara al futuro del país. Me atrevería a decir que ese es el proceso más importante del segundo semestre del Congreso de la República. A esto habrá que sumar el tema de la discusión del presupuesto, pero yo creo que estos dos momentos van a ser muy álgidos en lo que resta del año. Bien, pues diputado, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. Estamos a la orden y un saludo a su audiencia. Bien, era el diputado Orlando Blanco del partido Voz. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.